Buenas tardes, chicos. Comenzamos la segunda clase de Geografía Proyecto Integrado. Recuerden que en la primera clase nosotros habíamos visto cómo está compuesta la población de Argentina. Habíamos dicho de que la población era un elemento del territorio que conformaba el Estado argentino. Dijimos que la población es un conjunto de habitantes que habitaba el territorio argentino y que comparten características en común. Habíamos visto de que dentro del poblamiento argentino habían poblaciones que venían de otros países, si bien nosotros descendemos de los aborígenes, pero más del 80% de la población que conforma nuestro territorio argentino es descendiente de inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos, un pequeño porcentaje de aborígenes y un pequeño porcentaje de poblaciones asiáticas. Bien, ahora vamos a ver cómo fue que se formó esa población, y esa población se formó a través de un proceso denominado etapas de poblamiento argentino, que esto ustedes lo tienen que haber visto en historia. Sí, son 4 etapas que generaron el poblamiento en Argentina. La primera etapa, que se denomina población indígena, ¿sí? Esta etapa fue a principios del siglo XVI, cuando los españoles llegaron al territorio de Argentina. Habían aproximadamente 400.000 aborígenes. La mayoría estaba concentrado en el noroeste argentino, pero estaban todos distribuidos de norte a sur, es decir, que habían poblaciones aborígenes hasta Tierra del Fuego. Este poblamiento aborigen que habitaba en el territorio argentino, en su mayoría eran sedentarios, ¿sí? Recordemos que los sedentarios eran aquellos grupos que se asentaban en un lugar y que practicaban la agricultura. Y los nómades eran aquellas poblaciones que se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento. Cuando llegan los aborígenes comienza la etapa de la conquista en el territorio argentino, ¿sí? Es la segunda etapa que se denomina poblamiento colonial, que se extiende desde principios del siglo XVI hasta 1810, es decir, hasta principios del siglo XVIII, a través de 3 corrientes importantísimas. Estas 3 corrientes, que las vamos a ver acá, ¿sí?, son, primero, la corriente del este, ¿sí?, que viene con españoles y portugueses, ingresa, y con el tiempo va a fundar las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, ¿sí? Después tenemos la corriente del norte, que ingresa por la quebrada de Humahuaca, y la primera provincia que va a fundar es la provincia de Santiago del Estero en 1556. Y después tenemos la corriente del oeste que ingresa por Chile y funda la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Estas 3 corrientes colonizadoras vienen con sus respectivos conquistadores, ¿sí? Son los que van a conquistar el territorio, parte del territorio argentino, porque hacia el sur, y lo que es la parte del Gran Chaco, va a estar ocupado por la población aborigen mucho más rebelde, que es mucho más guerrera. Esta población, ustedes habrán visto en la campaña del desierto, fue la población prácticamente exterminada. Después tenemos el poblamiento moderno, que va desde 1810 hasta 1914, es decir, principios del siglo XIX. Esta etapa es la etapa donde se produce la famosa revolución industrial en Europa, ¿sí?, donde nosotros necesitábamos tierras, donde se expande la frontera, entonces necesitábamos trabajar esa tierra. Es básicamente la etapa del modelo exportador. Tenemos una gran cantidad de inmigrantes que vienen de la península ibérica, en este caso los españoles. También traen los africanos, y en esta etapa es cuando la población de aborigen comienza a disminuir. Y después tenemos la población actual, donde la migración de la población europea disminuye por la crisis de 1930, y a partir de la década del 70 comenzamos a tener población de países limítrofes. ¿Cómo son las actividades? Primero, leer el texto denominado Etapa de Poblamiento de Argentina, y tengo que elaborar una línea de tiempo teniendo en cuenta las etapas de poblamiento y ver en cada una de estas etapas qué modelo económico se implementó en Argentina. Acá se implementó el modelo exportador, modelos de sustitución de importaciones, y acá se implementó el modelo desarrollista y modelo productivo, ¿sí? Si no, le preguntan a la profe de historia. Después tengo que observar el mapa denominado Corrientes Colonizadores en Argentina y localizar en un mapa de Argentina, ¿sí?, aquellas provincias que se fueron fundando a partir de las corrientes colonizadoras. Y las provincias que me quedan son aquellas que estaban ocupadas por los aborígenes.
Después tengo que mirar esta tabla de datos, son datos aproximados, no son datos tan totalmente reales, elaborar un gráfico y responder esta pregunta. ¿Cuáles creen que fueron las causas por las que la población de aborigen disminuyó y aumentó la población africana en el siglo XVIII? Esto lo han visto en historia. Y por último, tengo que completar el cuadro comparativo. Tengo que poner la fecha de cada una de las etapas y las características. Vendría siendo como un resumen.